No nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre. No tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Mire, si Bukele se hubiese puesto a colocarle cuidado a las ONGs y a la Corte Penal Internacional, no hubiese hecho absolutamente nada. Hoy es ejemplo mundial y el mismo gobierno de los Estados Unidos hoy ve un ejemplo en El Salvador. A la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de la Organización de Derechos Humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Los periodistas solo son una de las herramientas que ellos tienen, no es la única. Pero su trabajo es hacer ver a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. Este muchacho ha hecho un video justamente explicando la razón por la que todos estos medios de comunicación, ONGs, opositores y políticos internacionales, gobernantes, presidentes, atacan constantemente a Bukele. La razón es que le tienen miedo al poder del ejemplo. Resulta que el presidente Bukele llegó con su país pequeño, humilde, a trabajar y a evidenciar que los gobernantes de países enormes, de potencias, que tenían todo para poner orden en sus ciudades, no están haciendo nada al respecto. Por esta razón es que el presidente Nayib Bukele es tan incómodo para esta gente. Esto es algo que se ha venido evidenciando cada vez. El presidente Bukele, a pesar de las críticas, los ataques, los cuestionamientos, no se ha detenido a escuchar ni a la ONU, ni a las naciones, ni a la OEA, a la Unión Europea. Todos estos organismos internacionales no le importa lo que opinen. No le importa lo que opinen estas ONGs, si no le importaba darle paz a sus ciudadanos, que es lo más importante, resolver el problema de los salvadoreños. Y cuando el presidente salvadoreño comenzó a hacer esto, ciudadanos de todas partes del mundo comenzaron a ver que lo que estaba ocurriendo en El Salvador era increíble. Además, otros gobernantes, aspirantes a gobernantes políticos, comenzaron a decir: lo que está haciendo este hombre deberíamos replicarlo. Y el poder del ejemplo, ese efecto dominó de cada vez más ciudadanos, cada vez más políticos uniéndose al camino del sentido común que tiene Bukele, les está incomodando. Por esta razón, si usted apoya el sentido común, si usted apoya lo que está haciendo Bukele en nuestra región, deje su like. Televisión, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro querido colega Luis Sin Filtro, gran creador de contenido, que hay que irlo a apoyar. Está por allí en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Vamos a escucharlo. Están tirando tanto a Nayib Bukele? ¿Por qué ese empeño en meterle a fuerza a los salvadoreños, ese sentimiento de odio en contra del presidente a quien ellos eligieron y quieren reelegir? Te lo explico de manera muy simple. Porque tienen terror de que no solamente El Salvador, sino toda Latinoamérica terminen de despertar. El sistema y las políticas Bukele están funcionando. Las políticas de seguridad para los salvadoreños son evidentes, ni siquiera están sometidas a debate. Políticas económicas para el país. Está costando un poquito porque es obvio renovar, construir y reconstruir aquello que destruyeron los corruptos por años. No es de la noche a la mañana. No es algo que se logre en 2, 3, 4, 5 años. La corrupción que ha existido desde siempre en Latinoamérica ha destruido nuestros países. Y hacer que se conviertan en un país desarrollado cuesta, quiere paciencia y sobre todo constancia. Y cuando digo constancia me refiero a mantener las mismas políticas que están funcionando. Por eso esto es muy importante. Justamente yo les hice un video reciente en el que hablábamos de este tema, en cómo el presidente Bukele ha subido un extracto a su red social de X diciendo que hoy los opositores que tuvieron las riendas del país por mucho tiempo, que manejaron el poder, ese bipartidismo, Arena, el FMLN, cuando tenían el poder, no solucionaban nada, pero en este momento que El Salvador se está transformando y hay ejemplos para ponerlos en el mundo entero, de cómo hoy hay una nueva realidad. Son los principales críticos estos señores opositores que en el pasado no construyeron nada para el país. Entonces, esto lleva tiempo, es importante, sí, El Salvador ya solucionó el problema de la delincuencia, esto es increíble, algo que en el corto tiempo que ellos lo han logrado no ha podido nadie, pero se viene el reto de la economía, algo que es bastante difícil cuando
un país modesto como El Salvador no tiene recursos naturales como en este video que le estoy mencionando. Yo hablaba de lo que ocurría en Venezuela, que tienen enormes recursos y aún así han hundido al país en la miseria. En cambio, El Salvador, con lo poco que tiene, con lo que está ofreciendo al mundo entero, está haciendo milagros para mejorar la economía de su país. Esto es algo que hay que reconocer, hay que evidenciar que se está trabajando. Los resultados no llegan de manera inmediata, pero hay un esfuerzo por conseguir que la situación económica mejore. Y no se puede esperar que si los opositores del pasado no hicieron nada por esto, ahora ellos vengan a exigirle rapidez en este tema al presidente Bukele. Se está trabajando y hay que darle tiempo. Hay que esperar a esos inversores que hemos visto también como el presidente Nayib Bukele los ha incentivado para que vengan a El Salvador a poner su dinero, a ofrecer empleos. Esto es algo que hay que notar. No viene de la noche a la mañana, pero se está trabajando. Se está haciendo lo posible. Sigamos viendo por aquí. Eso es de que muchos están tan desesperados atacando a Nayib Bukele e intentando que los salvadoreños lo odien, que están logrando el efecto contrario. Los salvadoreños cada vez lo aman más, pero lo están haciendo porque no quieren que el resto del mundo se dé cuenta de los resultados. Porque cuando el mundo nos demos cuenta que esas dictaduras serían la solución para muchos países, entonces los corruptos no vuelven más. Por eso les urge cambiar a Nayib Bukele, porque en cuanto lo cambien, los corruptos vuelven a soltar a los pandilleros, vuelven a robarse el dinero, destruyendo en meses lo que a los salvadoreños les ha llevado años reconstruir, o mejor dicho, renovar. Esa es la razón. Y esto es algo que ya está ocurriendo. Estos señores se sienten incómodos porque el efecto de Bukele, la supuesta dictadura que se ha aplicado en El Salvador, ha sido un ejemplo que están siguiendo algunos políticos. Por ejemplo, en la intro de este video veíamos justamente esto. Ellos no nos combaten a nosotros. Vamos a recordar esta intro porque justamente hay ejemplos de políticos que están diciendo que van a seguir el ejemplo de Bukele, que quieren hacer lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Recordemos por aquí. No nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país pobre. No tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Mire, si Bukele se hubiese puesto a colocarle cuidado a las ONGs y a la Corte Penal Internacional, no hubiese hecho absolutamente nada. Hoy es ejemplo mundial y el mismo gobierno de los Estados Unidos hoy ve un ejemplo en El Salvador. Este muchacho es un senador en Colombia. Vean el ejemplo de que hay políticos en otros lugares poniendo y señalando el ejemplo de El Salvador, que no se está deteniendo a escuchar a los organismos internacionales, porque si Bukele se hubiera detenido a escuchar la palabra de las Naciones Unidas, de las ONGs, no hubiera logrado lo que consiguió. Y los salvadoreños que hoy están contentos por todo esto, no tendrían hoy la paz que tienen los salvadoreños. Pero aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo que viene es de Johannes Kaiser de Chile. Este es otro señor que está diciendo que en materia de seguridad hay que aplicar lo que aplicó Bukele. A la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de las organizaciones de derechos humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Los periodistas solo son una de las herramientas que ellos tienen, no es la única. Por aquí Joaquinito nos dice: las ONG se molestan porque Bukele les acabó el negocio también. Acabó el negocio a los periodistas que se lucraban del baño de sangre, así como nos está diciendo el presidente salvadoreño. Por aquí, Nani le recuerda a todos ustedes que apoyen con su like. Pero su trabajo es hacer ver a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. Esa es su misión, hacer lo malo, hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso es lo que esta gente está queriendo. Gracias a nuestra querida Gladys que hizo un aporte. Bendiciones. Le agradezco a todas las personas que apoyan este canal, que envían sus donaciones, que envían su super chat, pero también muy importante a todos los que dejan su like y sus comentarios, porque esto nos ayuda enormemente. Y ya saben, vayan a seguir nuestra nueva página de Facebook, y a todas esas personas que no han dejado su like, dejen su like.